Muy buenas tardes para todos los participantes que ya se encuentran con nosotros en la sala. Nos acompañan por aquí Dora, John Jairo, Juan Diego, Luz Elena, Víctor, Clara Mónica, Nuri, Aida Luz Carvajal. Siendo hoy martes a las 5:10, les damos la más grata bienvenida a esta sesión de asesoría que estaremos compartiendo el día de hoy con ustedes. Agradecemos a todos los participantes que nos han compartido sus proyectos, a John, a Luz Elena, a Dora Molina. Víctor por allí también me escribió un pequeño mensaje que necesitaba una asesoría. Bueno, para ello hemos abierto el espacio de la sesión del día de hoy para abrir estas inquietudes en debate con Clara Mónica y Nuri Gómez, que hoy nos acompañan en esta tarde de asesoría. Quiero entonces dar la bienvenida a Clara Mónica para que nos dé una breve apertura y podamos entonces empezar a explorar las inquietudes que ustedes tengan con respecto a la construcción de sus proyectos y también para socializarles un poco el manual que les acabamos de compartir ahora al mediodía a través del grupo sobre la convocatoria del Fondo Emprender. Clara Mónica. Bueno, Lalita, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Qué rico volvernos a encontrar y saber que estamos pues muy conectados con este proceso de los emprendimientos. Hemos estado pues revisando la información que ustedes nos han ido enviando porque precisamente el interés de ya este ciclo de acompañamiento tiene que ver con eso. Para poder ir dándole una mayor formalidad, diría yo, a los contenidos, pues basado por un lado en todos los aportes pues, que nuestra experta Nuri nos ha dado y por otro lado, con algunos requisitos que ustedes saben, este tipo de proyectos tiene, por decirlo de una manera más coloquial, mucho moñito y mucho detalle. Entonces, yo quisiera, primero que todo, bueno, retomar un poco de la última reunión que tuvimos, que fue la reunión con el equipo de Gramalote, con Javier Mazo y Felipe Gómez, donde se nos plantearon dos temas que creo que son muy relevantes y que quisiera traerlos a la mesa antes de darle la palabra a ustedes y a Nuri para ampliar un poco el proceso. Primero, se nos compartió que la empresa Gramalote tiene un convenio con el Fondo Emprender, lo cual significa obviamente un escenario muy importante de probabilidad de que podamos acceder a esos recursos. Si no me equivoco, Lalita, me corriges, o alguno de ustedes estaba hablando de unos paquetes como de unos 80 millones de pesos por proyecto máximo, que a mí me parece pues unos rubros significativos que necesariamente pues los tenemos que entrar a justificar muy bien. Entiendo que ya hay unos proyectos preseleccionados. Creo que Felipe Gómez, el profesional que está al frente de eso, habló de unos 13 proyectos que están preseleccionados y tengo entendido que tienen un margen de proyectos en este momento, o sea, una capacidad de inversión hasta 30 proyectos, o sea que estamos totalmente bien frente a eso. Yo quiero ser indicativa en el sentido de que el Fondo Emprender es un fondo nacional, que ustedes todos lo conocen, pero en este caso hay que rescatar que es una alianza que tiene la empresa Gramalote con el Fondo Emprender. O sea, además de los recursos, digamos, generales que el Fondo Emprender aporta siempre en sus convocatorias, que está vigente en este momento, hay un aporte de la empresa, o sea, una cofinanciación para esos proyectos específicos y que dentro de esa canasta de inversión entran los proyectos que estamos haciendo en este taller de emprendimientos culturales y creativos. Entonces, eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y ahorita abrimos también el debate sobre si hay más inquietudes sobre eso, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el profesional Javier Mazo, que es el coordinador del proyecto de Memoria Histórica y Cultural, nos indicó que hay otras fuentes de recursos que van por la vía directa de Gramalote y que él nos quedó de enviar. Lo que pasa es que desafortunadamente no nos puede acompañar porque tiene COVID, se está pues como cuidando, pero tengo entendido que hay otro fondo propio de Gramalote que seguramente obedecerá a unos rubros más pequeños, pero a los cuales también vamos a poder acceder pues en vía revisión de proyectos, entrar en esa bolsa de análisis para que tengamos pues muchas más opciones en ese sentido. Bueno, no sé, Lalita, si de la reunión tú recuerdas algo más o hay alguna otra inquietud que ustedes tengan de esa reunión con los profesionales de Gramalote, que desafortunadamente tuvo algunos inconvenientes de conexión,
pero creo que en el sentido general lo que se planteó fue eso. Bueno, sí, señora, pues en términos generales ese fue el indicativo. Ahora yo quisiera que de pronto chequéramos dentro de la convocatoria, pues de este documento de convocatoria que yo les compartí al grupo, los rubros financiables, porque yo sé que hay algunas dudas con respecto al montaje de los presupuestos. Son unos rubros, digamos, que validan muchísimo más los procesos de los proyectos. Entonces, en un momento, pues los expongo cuando abordemos de manera muy rápida el documento. Yo creo que podemos dar inicio en este momento con la exposición a las dudas y a las inquietudes y a ver esos proyectos que nos compartieron, ¿cierto? Para poder entonces comenzar con la asesoría y pues finalizamos entonces con la revisión de estos rubros. Perfecto. Sí. Bueno, quisiera entonces comenzar. Nos han compartido pues Dora y Pero Luz Lalita, Helena. déjame, Sí. déjame hacer una observación antes porque yo quiero que aprovechemos mucho a Nuri, que está acompañándonos en este momento con dos preguntas que para mí son relevantes y Nuri lo ratificará si está de acuerdo. Primero, yo quiero saber cuál ha sido el ejercicio y cómo han complementado todo el proceso de transferencia de conocimientos a partir de los videos que se les compartieron, ¿cierto? Porque hay una herramienta complementaria a todo lo que ha sido el ciclo de cualificación. Eso por un lado. Y por el otro, pues también un poco la apropiación de la herramienta de la cartilla, porque esas cosas van de la mano. No sé, Nuri, si estás de acuerdo como con esas dos preguntas o tú quisieras complementar algo más al respecto. No, perfectamente. Así me parece muy bien. Muy buenas tardes para todos. Un gusto volverlos a ver, volverlos a escuchar, volvernos a encontrar. Entonces, estamos para eso el día de hoy. Entonces, sí, eso me parece pertinente totalmente la solicitud que hace Clara Mónica de cómo han aprovechado que son 3 herramientas diferentes. 3, 4. Las clases, las que estuvimos, que ustedes tienen acceso por los videos y por YouTube, por Facebook. La cartilla, que también es contenido, también ayuda a, digamos, a definir los videos y estas sesiones que obviamente estamos trabajando con ustedes el día de hoy, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos que aprovechemos, que miremos cómo se ha complementado para poder definir esos proyectos que ustedes tienen. Entonces, el que nos quiera hablar, por favor levanten la mano o nos escriben y aquí los vamos a escuchar absolutamente con toda la atención porque eso es lo que queremos, saber cómo lo han aprovechado y poder para cada proyecto de los específicos, cómo los podemos acompañar. Bueno, ¿quién se va a animar? Profe, hola. Profe, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Juan Diego. Buenas tardes. Ahí me escuchan. Perfectamente. Bueno, vean, buenas tardes para todos. Para nosotros, pues hablo en plural porque yo no represento solamente, me represento nada más a mí, sino a un equipo, ¿cierto? Un equipo de trabajo. A ver, este ciclo de taller para mí ha sido muy significativo, ¿cierto? De hecho, nosotros los gestores culturales, los que nos duele la cultura en San José del Nus, en San Roque, en el nordeste del departamento de Antioquia, donde tiene el área de influencia Gramalote, habíamos pedido espacios de construcción cultural para la demarcación o para seguir una ruta de trabajo para los proyectos culturales, ¿cierto? Porque como todo en Colombia, somos muy desordenados, entonces hay que poner pues orden como a la casa, ¿cierto? Para mí han sido muy significativos. Cada vez que no me podía conectar, pues me dolía mucho porque uno se pierde la asesoría y no es lo mismo como uno estar presente pues escuchando y haciendo las preguntas. Para mí bastante significativo, agradezco pues a Banasta, agradezco a la empresa Gramalote, a la administración municipal por los espacios. Dudas tengo muchas aún. Dudas tengo mucho porque todo no se construye ya, o sea, todos los días construimos, deconstruimos, armamos, desarmamos, porque en cultura es eso, además porque nosotros trabajamos por procesos, ¿cierto? La cultura no es
así como la cocina, que es simplemente cocinar y listo, si ya se hace. No, son procesos culturales, procesos pedagógicos, educativos, sociales, que demarcan un tiempo, ¿cierto? Que están dados por unos tiempos. Entonces, nosotros empezamos a construir la cartilla, ¿cierto? Empezamos a construir, pero igual nosotros quedamos en el punto número 7, vamos para el punto número 8 y lo que nos falta, porque tenemos como algunas dudas, no entendemos pues como los cuadros, a veces uno dice, bueno, se tiran a proyectos productivos o a proyectos culturales, porque a veces no sé si lo cultural se pueda medir tanto como se pueda medir de pronto un proyecto productivo agropecuario. Bueno, a mí me quedan varias dudas y me gustaría de pronto, no sé si es posible una asesoría como más personalizada para nosotros ir construyendo también pues las dudas que tenemos y las respondiendo. Juan Eso Diego, es básicamente lo para eso es que está en ese espacio. Por favor, enuncie las dudas, por favor, y las vamos desarrollando, tranquilo. Para eso es que es este espacio. Y yo de pronto, bueno, creo profe, que de pronto, así como tú tienes esas dudas, de pronto muchos más puedan tener esas mismas dudas sí. tuyas. Entonces aprovechamos este espacio para que no solo a ti te quede claro, sino que también a los demás. ¿Sí? Sí, o sea, yo por ejemplo, acá me queda la duda, por ejemplo, en el punto número 8, el tema de publicidad, ¿cierto? Habla mucho de publicidad. Ahí preguntan sobre costos y la periodicidad, pues, de cada una de las pautas publicitarias. Por ejemplo, nosotros usamos mucho las redes sociales, ¿cierto? Que gracias a Dios son gratuitas, ¿cierto? Entonces usamos mucho las redes sociales. Entonces ahí es donde uno, bueno, preguntan, que si lo hacemos por radio, no, entonces ¿cómo lo diligenciamos? Si se tiene que diligenciar o no se tiene que diligenciar. Mira, si se le diligencia únicamente, digamos, aquellas estrategias que son para ustedes. Sí, o sea, Perfecto. ahí tienes que, digamos, identificar que no todo te va a cumplir, ¿cierto? Entonces, por eso es que es sí, una cartilla genérica, porque algunas cosas le aplican a uno y otras no, Entonces, por ejemplo... Sí, profe, esa era nosotros, por ejemplo, nosotros caíamos como, pero ¿cómo medimos en cultura esto? No, O sea, no, ¿sí no, me no. entiende? Yo sé yo sé, por ejemplo, que voy y cultivo una hectárea, no sé, de aguacate, Sí, y yo sé claro. que tiene que salir un producto de número, pero yo cómo cualifico, cómo, no sé, categorizo un proceso cultural. Bueno, no sé, habrán unas medidas o no sé, No, pero proyecciones, sí los puedes pero categorizar, sí las puedes categorizar por portafolio. Entonces, por ejemplo, tú tienes proyectos, o sea, o una línea de servicios que se llama presentaciones, ¿cierto? sí, Y señora. ahí tienes una. Otra línea se llama educativa, que es el tema de preparación, de entrenar, de formar, de eso. Y otra línea que se pueda llamar productos comercializables. Entonces, por ejemplo, es que nosotros hacemos un video y vendemos el video. Es que nosotros hacemos una metodología para entrenar algo y la vendemos. Entonces, desde ahí es donde ustedes se pegan como para líneas de productos más que otra cosa. Es por línea de servicios. ¿Listo? O sea, Perfecto, profe. Entonces, categoría de nosotros servicios. teníamos la duda porque, hay que diligenciar todo. No, entonces, Solo ya lo que tenemos, les ya nos aplica. aclaraste esa duda. Solo Solo lo lo que que nos aplica. aplica. Bueno, Sí. y otra pregunta que nos nace acá es, por ejemplo, aquí nos dice en el punto número, en el punto número 9 sobre estudio técnico o plan de Sí. producción. Perdón, Sí. 9.1, Sí. sino que diseño de producto, programa, paquete o servicio. Ajá. Entonces, ahí nos dicen, Ya mismo entonces. Sí. ahí hablan sobre, Usted. ahí hablan, Permítame un segundo, voy a silenciar los micrófonos que tenemos abiertos. Allí Gracias, está. Lalita. gracias. Ok, listo. Entonces, Gracias, mira, entonces, Lalita. por ejemplo, Profe, aquí, por ejemplo, tengo la duda porque nos ponen 3 productos. no, o sea, Entonces, ¿cómo hacemos? producto se llama producto o servicio. Entonces, el producto número 1 para ti se llama nombre presentaciones. Tipo de producto es una actividad cultural de entre 1 hora y 3 horas Ya. que tiene tantas personas. Profe, te pregunto, pero no hay que hacer producto 2 y producto 3. No, con un No, solo producto. los que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, es que nosotros tenemos Ya. presentaciones,
tenemos clases. Ensayos. Clases es otra. No, los Claro. ensayos, no. A ver, los productos es por lo que tú vas a cobrar, ¿sí? Otra cosa Ya. diferente es si tú cobras porque la gente vaya a ensayar, por ejemplo. Y eso ya está más relacionado con el tema de formación, o sea, clases, educativo, ¿sí? Y ahí ya sería otra cosa muy distinta. ¿Listo? Ah, Pero hay gente que listo, tiene profe, ya. una sola línea de productos o una sola línea de servicios y aplica perfecto. Ya. Entonces, por ejemplo, Todo depende de cómo aplique nuestro proyecto. Lo que aplique. Ah, perfecto. Pero obviamente aquí lo que llama producto o servicio se llama es cuál va a ser mi portafolio, porque es que tú no puedes decir que no tienes, que tienes presentación, pero presentaciones de qué tipo, presentación, o lo puedes dividir, yo tengo presentaciones de 2 horas, presentaciones de 5 horas o presentaciones de 20 minutos, listo, son 3 productos diferentes, porque para los 3 necesitas cosas distintas, ¿listo? Ah, perfecto. ¿Qué capacidad de producción? Bueno, profe. Entonces, por ejemplo, ¿qué capacidad de producción tienes? Listo, entonces, por ejemplo, como esto es una temporalidad, tú ya sabes cuándo es que se usan más este tipo de eso. Entonces, celebraciones de fiestas, entonces temporalidades en junio, julio, diciembre, enero, y algo en marzo, que es Semana Santa, ¿cierto? Por decirlos ahí. Semana Santa, vean, nosotros atendemos Semana Santa, festivales, eventos, concursos de bandas, nosotros acompañamos desfiles emblemáticos de los municipios. Pagan. Ojo, Juan Diego, estamos hablando de que se los pagan a ustedes. Eso es lo que tienes que poner. ¿Cuánto es? Claro, obvio. Y para todo ese montaje, mi profe, yo necesito profesores que tengo que pagarles. Yo tengo que pagarle a profesores de baile, percusión, de música, ¿cierto? Porque si no, la orquesta no suena ni los chicos van a bailar, ¿cierto? Entonces, nosotros generamos rentabilidad porque, por ejemplo, yo no voy a ir a un municipio, yo, por ejemplo, ahorita arranco el 17 de julio con la banda, el proyecto, y ya tengo 2 presentaciones previstas para octubre, para el segundo semestre. Obviamente ahí se genera una rentabilidad por el servicio que nosotros ofrecemos. Sí. Yo quiero, me quedó claro. Quiero hacer una observación, Nuri y Juan Diego, ahí que es importante. Recuerden, bueno, y es como una recomendación que recibo de Gramalote. Para ellos, para el Fondo Emprender, y Nuri pues lo sabe también que ha sido asesora y ha estado en estos procesos de construcción metodológica, ese tema que estás tocando tiene que ver con generar empleo. Y eso es muy importante. Ese es un punto clave que de una vez lo pongo sobre la mesa para que todos lo tengamos en cuenta y lo revisemos ahora. ¿Sí? Profe, Clara Mónica, perdón, sí, vea, yo llamé al señor Felipe, ¿cierto? Yo lo llamé, lo contacté porque yo quedé con muchas dudas de ese día que se nos fue la energía, que tuvimos la reunión. Lastimosamente se nos fue la energía. Bueno, yo lo contacté porque Felipe trabaja pues con el área de sostenibilidad, que ahí está Laura Mejía, que nos ha hecho el acompañamiento con el proyecto de la banda acá, que tenemos la articulación con la institución educativa. Y él algo que lo primero que me dijo era, profe, se te fue la señal. Tiene que generar rentabilidad, tiene que generar empleo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo por cada presentación genero una rentabilidad. Yo necesito conseguir transporte, alimentación, ¿sí me entiendes? Yo tengo que cobrar por una presentación a una empresa privada o un municipio que me contrate, persona natural, cualquiera. Y tengo que pagarle a profesores. Yo tengo 3 profesores en este momento que son de música, de baile, de danza, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho nosotros? Como somos un grupo cultural desde una corporación y una institución sin ánimo de lucro, porque no, la idea no es lucrarnos con esto porque es un servicio social. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos buscado para pagarle a los profesores y muchas actividades. Usted sabe cómo se maneja la cultura en Colombia y que nos ha tocado trabajar con las uñas y que esos espacios para nosotros son muy propicios porque ustedes saben que si no hay recursos, la cultura no se mueve. Esto se mueve con recursos, con dineros. Entonces, profe, de verdad le agradezco por la asesoría.
estábamos confundidos porque queríamos llenar pedacito, cuadrito por cuadrito, incluso Solamente lo que responder les por aplique. pregunta, pero ya nos aclaraste. Juan Diego, Listo. ¿qué No, y otra lo de duda Felipe tienes de aquí? ¿Qué otra cosa necesitas aquí? Por ejemplo, el tema no, de profe, no, era ya lo solamente demás, eso. listo. Eso. No, profe, no, ya. Solamente eso. Y les recuerdo, solamente lo que le aplique a ustedes, ¿cierto? Por eso es que esta es una cartilla genérica, porque algunos lo van a necesitar todos y otros no. Entonces cada uno lo elige. Entonces por eso no he podido hacer una cartilla personalizada para cada uno, así que hicimos una genérica para que pudiesen adaptarse y coger uno u otro. ¿Listo? Juan Diego, te agradezco. Listo. A Clara Mónica, muchísimas gracias. Y a usted, profesora Nuri, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por la asesoría. Y obviamente esto está todos los días en proceso de construcción. Sí, Yo he así aprendido es. mucho. Yo llevo 9 años en esto y créame la que para mí fuera como si hubiera empezado ayer. Y necesito aprender y quiero aprender de mis experiencias y de todo lo que alrededor uno hace en cultura diario, porque esto es agradable trabajar con gente y llevar proyectos de vida, eso lo satisface a uno mucho como docente. Sí, Juan Diego. Sí, recuerden que de todas maneras el correo de comunicación está abierto para que manden por ahí sus inquietudes. Nosotros las estamos revisando y si consideramos oportuno, bueno, obviamente abusando un poco el tiempo de la profesora Nuri también, vamos a atender estas solicitudes. Por eso quisimos hacer esta como una asesoría colectiva, porque es bien importante también para el aprendizaje complementario, como dijo la profesora Nuria ahora, que todos escuchemos las inquietudes y veamos en qué me beneficia mi proyecto o qué puedo complementar a partir de la práctica del otro. Bueno, entonces continuemos con por ahí? alguna otra. Sí. ¿Alguna otra inquietud que tengamos para que pasemos ya a lo del documento del Fondo Emprender? Los otros proyectos. Los documentos de Dora y Luz Helena apenas llegaron, entonces apenas les daré una miradita de hoy a mañana, pero lo respondo, le doy la proalimentación y ya Lalita se los envía, digamos, a cada una de ustedes para poder identificar en dónde van y qué pueden mejorar. ¿Listo? Pero recuerden que lo más importante de este espacio, aprovechemos para hacer preguntas. Bueno, buenas tardes. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues más o menos también como lo que decía el compañero anteriormente, sí, era con la duda de cada uno de los cuadros que se llenaban pues con respeto. Y yo sí tengo una duda muy concreta y es, nosotros vamos a trabajar pues con el tipo de los postres y las, o sea, tenemos una duda es porque nosotros queremos rescatar esos postres, esos dulces, perdón, estos dulces tradicionales, el estirado de las cosas, nosotros no tenemos, o sea, tenemos unos contactos en los cuales nos van a indicar más o menos la elaboración y las cosas cómo se pueden realizar. Eso sería una línea de producto, porque sería una línea. Y en el otro que vamos a hacer, la otra línea de producto ya son los postres a base, o sea, las modificaciones e innovaciones que queremos hacer con respecto a esos postres. Entonces, tenemos la duda en el sentido de que para hacerle de pronto los costos a los que no conocemos, porque todavía no los conocemos bien, ¿cómo hacemos ahí? Porque o sea, sería una aproximación, sería, ¿cómo hacemos en ese sentido? Víctor Hugo, yo les recomiendo que no lo pongan dentro de este inmediatamente. ¿Por qué? Porque es un proceso que ustedes van a tener que aprender a hacer un pilotaje primero, ¿cierto? Es decir, es como si uno normalmente pone dentro de estos proyectos las cosas que uno ya tenga, digamos, disponible o que pueda salir a la producción sin ningún problema, ¿cierto? Correcto. Lo otro son proyectos, son internos, ¿cierto? O sea, son proyecciones internas o innovaciones internas que uno quiere hacer, pero que todavía no puede sacar ni puede ofrecer porque todavía no los tiene. Entonces, hasta que no los tengan listos, no. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Déjalo únicamente por los postres. Y vas haciendo el primero, cuando ya aprendan cómo hace, qué materia prima necesita, qué materiales, cuánto tiempo, la perdurabilidad y lo que le vayan a poner bonito y genial, ahí lo integran como una nueva línea de producto.
pero mientras solamente está en planes, no lo vayan a agregar hasta que no Entonces, lo tengan ustedes listos. entonces trabajo solamente con una sola línea, que es la de los postres, que Solo la línea de los postres. que la pensamos tirar, o sea, pero entonces la podemos sacar como 3 productos, porque la idea de nosotros es sacar los 3 productos para diferentes tipos de edad, o sea, los niños, Exacto. jóvenes y mayores. Entonces serían los 3 y Exacto. sobre esos 3 trabajamos. Total, así Correcto. es. Así es, Correcto, y me parece perfecto y quedan súper bien. correcto, gracias. O sea, es que cuando uno va a hacer en una empresa, uno ojalá pudiese salir con todo organizado. Y Clara Mónica, que es empresaria, sabe que uno sale con algo que se llama un mínimo viable. O sea, uno sale a prestar un servicio o a vender un producto que uno sepa hacer y que con eso, y eso le permite empezar a capitalizarse para poder agregarle innovación, inventarse nuevas líneas de trabajo, buscar nuevas alianzas, hacer nuevos proyectos, y ahí se va aprendiendo. Es muy interesante ustedes como organización, y sobre todo los que tienen sin ánimo de lucro, que cuando ustedes pueden, digamos, bajar recursos de cooperación nacional o internacional, aprovechen eso para poder adquirir capacidades internas. Entonces, por ejemplo, si el proyecto de Juan Diego es una corporación, por decirlo por el estilo, que es una organización sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, lo que se busca es cuando tengan recursos adicionales o cuando puedan tener recursos de cooperación, aprovechen a desarrollar proyectos de modo que a ustedes les queden capacidades de producción, de prestación de servicios que enriquezcan su portafolio. Y eso les puede funcionar muy, muy bien porque uno aprende y ahí tiene un montón de capacidades. ¿Cierto, Clara Mónica? Que sea así es como hacemos. Absolutamente, así es. Vamos en la marcha. A ver, yo también quiero complementar lo que dice la profesora Nuri, porque yo entiendo que ustedes hoy, y está bien también a querer abordar el todo, porque claro, uno tiene ese sueño de salir de una con todo, pero yo creo que uno de los éxitos que tienen nosotros, que somos pequeños empresarios, que también es muy importante que nos ubiquemos en contexto, es ir por fases. El ir por fases no significa no conectar la visión integral futura completa, porque esos son como los sueños, y por eso uno le dicen, bueno, plantee su macroobjetivo, pero empiece ya una fase de desarrollo por ciclos integrales, sobre todo porque aquí entra, y la profesora Nuri lo ratificará, un tema que se llama la viabilidad. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en términos de viabilidad? La viabilidad para mí, en relación con la experiencia y la práctica, corresponde a ir consolidando la estructura, porque cuando yo hago una primera fase que es viable y que es sólida, eso me permite crecer. Por eso hay empresas que se quedan un poco como en lo mismo, ¿cierto? Porque generan procesos más débiles y uno dice que viven como en dos sostenido. En cambio, las empresas que empezamos a crecer desde pequeñitas, pero con mucha convicción, podemos ir ampliando nuestro servicio y nuestro portafolio de una manera más coherente. Y eso se llama crecimiento orgánico. Exacto. Crecimiento orgánico. ¿Por qué? Porque casi siempre las empresas empiezan una sola persona. Y esa persona trabaja, hace todo, barre, trapea, hace los tintos, hace el producto, va y vende, va y comercializa, hace los videos y hace todo. Y esa es la empresa. Y la empresa tiene un nombre, un logo y todo eso. Pero esa persona, a medida que va generando mucho más, podría tener una condición muy buena, y es que tiene la capacidad de agregar más personas, porque ya uno solo no va a poder. Y uno va organizando con otras personas, va llamando gente, así no sea tiempo completo, pero los va llamando por lo menos por espacios de proyectos como trabajamos nosotros y también Clara Mónica trabajamos por proyectos y llamamos a las personas en los proyectos. No necesitamos decir que tenemos todo tiempo completo a las personas porque obviamente no nos da la capacidad, pero sí tenemos la posibilidad de ir adentrando poco a poco las personas y obviamente ahí están los estilos de acompañamiento y el estilo, digamos, laborales que nos permite tener posibilidades muy sencillas como son por jornales, ¿cierto? Entonces, el hecho de poder definir que las personas puedan, yo le puedo pagar por jornales, por días, diciéndole de alguna manera, funciona, ¿cierto?
Ahora otra es cuando ya lo necesito un poco más de tiempo y obviamente sí me incurro en un proceso de formalización, de pagarle una seguridad social, de tenerlo con todas las prestaciones, que eso es lo ideal que uno quisiera tener. Pero mientras esto no es. Entonces, ¿qué necesitamos de esa viabilidad? Primero, lo más importante es que queramos hacer ese proyecto. Por ahí, lo más viable es que usted lo quiera hacer. Si usted no quiere, si usted no cree en eso, vea, eso no le va a dar nunca. Lo segundo, que usted sepa hacer o conozca quién sabe hacer eso que usted está proponiendo venderlo. Lo tercero es que haya quien lo compre, o sea, que haya clientes. Por eso es que hacemos el tema de los estudios de mercado y la segmentación de mercado. Que haya la disponibilidad técnica para hacer y que esa misma servicio, producto o línea pueda generar recurso económico para mantenerse o para crecer. Es decir, que la cantidad de producto o las veces que se preste ese servicio compense para pagar otra cantidad de cosas dentro de la empresa o sirva para poder, digamos, hacer reinversión. Eso es lo que llama viabilidad y mantenerse en el tiempo, porque o si no, hacemos como las gallinas. Compramos huevos para vender huevos y ya, entonces no ganamos absolutamente nada. Entonces lo importante es eso, la viabilidad de qué sí se puede hacer. Y son eso, las ganas, las personas, los clientes, que haya con qué hacerlo y que se pueda mantener y que eso la gente esté dispuesta a pagar un poco más de lo que a mí me cuesta hacerlo. Si no tengo eso, si la gente no me está dispuesta a pagar más de lo que a mí me vale, no hay viabilidad. Entonces, hay que ir evaluando cuál de todas esas tengo y cuáles no tengo. Bueno, ¿quién sigue por aquí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted, profe? Muy bien, muchas gracias, qué bueno saludarte. Gracias, profe. Profe, sí, como le decía Lalita, mi compañera y yo le enviamos ahora una parte de lo que llevamos, ¿cierto? Sí. Entonces, sí, para mirar en qué estamos, o sea, cómo vamos y para que nos corrijan y para mejorar, ¿cierto? Sí, eso, sí, como llegó ahorita, Sí, entonces apenas esta noche te lo puedo mirar o mañana. Sí, hágale tranquila. Igual mi proyecto, bueno, es tienda de detalles y el eslogan es detallitos con amor al planeta. Yo tenía como una pregunta. Hágale. Adelante, te escuchamos, Dora. Ay, se mutió. Puedes abrir el micrófono, Dora. Parte de 7.1 dice características de los servicios. Ahí hay unos puntos que dice descripción general. O sea, no entiendo como esa parte. Porque dice descripción general, especificaciones de tamaño, forma, color, presentación. No, mira, eso es cuando son productos específicos, ¿cierto? Hay que entender que tú tienes dentro de tu negocio dos cosas. Uno, tú compras productos, mercancía para vender esa misma mercancía. Y tú lo que obviamente le agregas a ese valor es digamos, el valor o el porcentaje de la comercialización. O sea, ahí no tienes que poner algo diferente, a no ser que sea una línea exclusiva tuya. Ahora, lo otro que tú haces es los empaques que haces con reciclables, ¿cierto? A eso es que sí le tienes que hacer el costeo completo. De resto, a lo demás, no, porque tú solamente lo que haces es, digamos, poner en categorías. Entonces, por ejemplo, yo tengo categoría de dulces, entonces tú vendes algo así tipo mecato y los dulces tienen tal cosa. Yo tengo en categoría de regalos de bisutería, listo, los puedo poner todos en una línea de bisutería, ¿cierto? Y tú tienes que eso lo vendes de un rango a rango, porque si empiezas a discriminar, y eso ya es tu inventario, si le pones a discriminar uno a uno cada uno de los artículos en este plan de negocio o en este plan de, digamos, de unidad productiva, primero no te va a alcanzar la vida. ¿Cierto? Sí, yo te recomiendo que para este proyecto
tengas en cuenta líneas que tú comercializas, pero líneas gruesas, ¿cierto? Entonces, que tú puedas poner en un solo paquetico, en un solo conjunto, las cosas que tú comercializas por categoría, ¿cierto? Una categoría de una, categoría de otra, categoría de otra. Y en otra, que esta es lo que más nos interesa para este proyecto, es la construcción de lo que tú haces de tus empaques reciclables. Ese sí es que nos encantaría que lo tuvieras así ya más costeadito, más organizadito, y ahí sí lo puedes hacer aquí. ¿Listo, Dora? ¿Te funciona así? Incluso, sí, incluso tomé la idea, o sea, de lo que usted me dijo la vez pasada, que, o sea, como hay que agregarle algo cultural, Sí. entonces, ¿qué hice? O sea, se están diseñando, o sea, lo de las fotos, los de los lugares más relevantes del municipio, para, o sea, complementárselo a lo de las cajitas. Bueno, de las Ay, qué empaques. bueno. ¿Y ya lo estás probando? ¿Cómo ha sido la aceptación de eso? Bien, bien, gracias a Dios, se han salido bien. Ah, bueno, ah, bueno. ¿A la gente le ha gustado? Sí, mucho. Ah, bueno, listo. Ya sabes, ahí ya estás testeada. Ya hiciste un producto mínimo viable, lo testeaste, hiciste el experimento, lo validaste, ya introdúcelo parte de tu proyecto. Ajá, sí, profe, así es. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Sí. Con todo gusto, Dora. Bueno, pues. ¿Quién más nos tiene por aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, muy buenas tardes. Luz Elena, ¿cómo estás? Un saludo. Muy bien, qué alegría volverla a ver. Sí, yo no las veo, pero qué alegría escucharlas. Esperemos que algún día nos podamos ver personalmente. Ey, por Dios, claro que sí, Luz Elena. Profe, la misma pregunta que le hacía a mi prima, en Sí. esa misma pregunta estoy yo. El proyecto Perfecto. mío es de peluquería. Sí. Entonces, ¿yo qué le podría aplicar ahí a esa pregunta? No, las líneas de servicios, o sea, tú eres servicios, ¿cierto? Sí. Líneas de servicio. Sí. Líneas de servicio, entonces es corte. Otra línea es cepillado. Otra línea es uñas, que son manos y Sí. pies. Otra se llama maquillaje. Y ya lo que tú pones son rangos, ¿cierto? Por ejemplo, es que corte de hombre está, pues obviamente no todos van a ser, no todos van a valer 15.000 pesos, hay unos que van a valer más o van a valer menos, ¿cierto? Entonces prácticamente Sí, tú profe. tienes un rango que está entre 10.000 y 15.000 pesos el corte de hombre. El de mujeres normalmente, dependiendo del cabello, ustedes siempre se van por el tema de largo, Ah, sí. puede valer entre 30 y 40.000 pesos. El cepillado va a estar, porque está dentro de, obviamente, está entre 20.000 y 40.000 pesos el cepillado. Bueno, ya dependiendo de eso, pero lo pones en rangos. ¿Listo? Lo pones en rangos. Entonces, por ejemplo, si son mechas, si son pues obviamente tinturas, tiene un precio, va de a tal eso, ¿cierto? Entonces ponlo en rango, ¿cierto? En categorías y por rangos. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Listo. Dios me la bendiga. A ti. ¿Quién más? Buenas tardes. Hola. Una preguntita. Rosmira, ¿cómo estás? Muy bien, Nuri. Muy Llegué bien, muchas tardecito, gracias. pero me conecté. Qué bueno, me encanta. Cuéntame. En el primer cuadrito dice una logo o una imagen. Entonces, una de las dos, ¿cierto? Una de las dos. Cualquiera de las dos, el Cualquiera logo. de las dos, sí. Bueno, Si señor. tienes el logo, mejor. Muy bien, ¿tenemos algún otro participante que tenga alguna pregunta con respecto al proyecto, a lo que ha construido? John Jairo, ¿de pronto tiene alguna pregunta? Hola, buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Hola, John Jairo. Hola, ¿qué más?
Bien, bien. Bueno, estamos construyendo el texto, por eso lo enviamos, ahí vamos en este momento. Ok, Esta semana aceleramos de todas maneras lo que nos falta. listo, perfecto. Ya sería sobre el texto, incluso la asesoría, así como la solicitamos, es sobre texto concluido. Sí, sobre el texto Además, muchas concluido, gracias de pues por el antemano. momento todavía digamos, van en la primera parte, entonces cuando lo tengan listo lo revisamos con detallito. ¿Listo, yo, Jairo? Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, ¿algo más? ¿O ya pasamos al tema que nos corresponde, lo de Fondo Emprender? Si algún otro participante tiene alguna pregunta, bueno, por aquí ya creería que han participado. Tenemos a John Jairo, ya participó, Dora. Falta Rodrigo. De resto ya todos. Sí. Y John Álvarez. Rodrigo de pronto tiene alguna consulta. John Álvarez. No, parece que no, Lalita, entonces sigamos con esto. Muy bien. Sí, por ahí allí activa, John Álvarez activó el micrófono. Pero está con mucha distorsión. John Álvarez, si quieres más bien nos escribes en el chat. Puedes escribir un mensajito al chat. Muy bien, voy a proceder entonces por aquí. No, se te escucha John súper entrecortado. Te voy a pedir entonces que si tienes alguna dudita o alguna inquietud nos la escribas a través del chat para poder resolverlo allí mismo antes de que finalicemos la sección. Muy bien. A continuación, quiero entonces compartirles el siguiente documento. Se los compartí esta tarde a través del grupo, es la convocatoria nacional del Fondo Emprender para la cual estamos entonces haciendo la construcción de los proyectos y tengo como algunos puntos donde quiero hacer énfasis justamente en esta sesión para que podamos entonces tener claridades con algunas preguntas que me estaban haciendo a través del interno. Los primeros puntos son unos puntos que les voy a pedir que se lean, pues sobre todo como las condiciones de la solicitud, cuáles son los requerimientos. Muy bien, permítanme un segundo que quiero mostrarles dos cositas. Bueno, primero que todo tenemos algunas actividades particulares donde se va a hacer, digamos, la selección. La idea es que ustedes vayan perfilando en cuál de estas aplicarían. En el punto 1.7.1 del documento nos abre un subtítulo que dice actividades de inclusión total en la economía naranja y son las que se consideran que van a ser de proceso productivo y se asocian a esta economía para las cuales fueron creados este fondo, ¿cierto? Entonces les voy a pedir que pues este documento solo lean conscientemente, allí van a encontrar una cantidad de actividades en las que ustedes van a poder encontrar un perfil para su proyecto. Por ejemplo, tenemos fabricación de juegos, juguetes, rompecabezas, de edición de libros, periódicos. Por aquí el finalizar estaba, por ejemplo, para la que aplicaría yo, actividades de funcionamiento, de conservación de... Aquí, actividades de parques y atracciones, parque temático, ¿cierto? La idea es que en este punto ustedes puedan encontrar el perfil que más se ajusta a su proyecto para poder entonces ir, digamos, consolidando un poco más esta propuesta. Adicionalmente, también quiero compartirles, no recuerdo si era Rosmira quien me preguntaba si se generaban algunos recursos para infraestructura y dentro de este mismo documento tiene, permítame un segundito que es un poco extenso, tiene la indicación de los recursos financiables y no financiables. O sea, de esta convocatoria
que es de 80 millones, en qué recursos sí se pueden invertir y en qué recursos no se pueden invertir para la aplicación del proyecto, ¿cierto? Cuando estén entonces ya haciendo la construcción del presupuesto, puedan tener muy, muy claro en qué pueden invertir este recurso y en qué no. Entonces, van a encontrar también en el punto 1.8, que es la página 27 del documento, el subtítulo de rubros financiables y no financiables. Entonces, nos decía, lo dijo ahorita Juan Diego también, que uno de los rubros que más buscaba apoyar esta propuesta era pues generar la generación de trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pago de salarios u honorarios, insumos para el ciclo productivo. Lalita, perdón. Sí. Lalita, perdón, buenas tardes. Tengo una Buenas consulta. tardes. Aquí, claro que sí. Lalita, aquí tengo en el sentido de que estos mismos lineamientos son los que van a aplicar para nuestros proyectos productivos. Tenemos, bueno, anteriormente Felipe nos había indicado que teníamos dos posibles opciones de presentación del proyecto, ¿cierto? Y el primero era el del fondo Emprender y el segundo era un fondo pues ya directamente con Gramalote. Lo que pasa es que el fondo Emprender pues genera muchas otras posibilidades que a ustedes les podrían ser muy útiles Perdón, en la Lalita, creación de sus yo proyectos. hago una interpelación ahí. Y además es un fondo mucho más grande. O sea, aquí estamos hablando de unos rubros entre creo que 70 y 80 millones de pesos, ¿cierto? Que es el fondo Emprender. El otro es el fondo ya de Gramalote, que son unos proyectos de apoyo con unos rubros más pequeños, ¿cierto? Entonces pero quisiéramos le pregunto, que ustedes tuviesen la Clara posibilidad. Mónica, Dime. pero el de Gramalote aún no han salido los lineamientos. No, ¿Cómo no van han a hacer el salido, apoyo específico? no han salido, pero no se preocupen que todo lo que estamos haciendo en este momento, y yo creo que en eso Nuri me ratifica, nos va a servir, porque estamos haciendo una estructura muy sólida de proyecto, que nos va a servir no para lo siguiente, no solamente para esto, para el fondo básico de Gramalote, sino incluso para buscar recursos en otras convocatorias, ¿cierto? Qué bueno, qué interesante, así es. Muy bien. Tenemos entonces, precisamente para esta convocatoria del Fondo Emprender en alianza con Gramalote, tenemos aquí los rubros de los recursos financiables y de los que no son financiables, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que se lean detalladamente este documento, porque pues quisiéramos que los proyectos que estamos construyendo en este momento dentro del taller pudiesen aplicar al Fondo de Emprender, buscando que consolidar, digamos, un poco más, unos recursos mucho más grandes, consolidar, digamos, económicamente o fortalecerlos de una manera más amplia. Por eso que quisiéramos que ustedes, pues, se revisaran este documento para poder aplicar al Fondo Emprender. Lalita, hay una cosa también interesante que hay que anotar ahí cuando es de Fondo Emprender. Si hay sedes del SENA allá en San Roque o en la región, pueden solicitar el acompañamiento de ellos directamente. O sea, ¿para qué va a servir este insumo de esta cartilla? Para que ustedes lleven un avance y no empiecen desde cero en la construcción, porque de verdad que sí exige mucho más de lo que tenemos ahí en la cartilla, exige la convocatoria para Fondo Emprender, que está dentro de lo que les mandamos para el tema financiero, lo que le hemos mandado, lo que hemos compartido en todas estas sesiones. Entonces es interesante, entiendan que cuando ustedes, digamos, llevan este proyecto avanzado en la construcción que llevan, la llevan a un centro del SENA para presentarse a Fondo Emprender, les van a continuar el acompañamiento, les van a registrar para que allá les acompañen a construir con todos los detalles que se necesitan la presentación, digamos, de ese proyecto. Entiendan que no los dejan solos. Y eso es importante tenerlo porque esto es una especie de encadenamiento. Es un encadenamiento. Gramalote los acompaña a dar ese primer paso, pero de ahí para adelante hay muchas instituciones que les continúan acompañando a esto, ¿ok? Eso es lo que yo quería. Profe Nuri, eso también me dijo el señor Felipe, eso también me dijo, que no es que nos van a dejar solos acá, no, y que uno mirando a ver como para el páramo qué va a hacer, no. Él me puso el ejemplo, profe,
Es como cuando yo tengo mi hijo y lo llevo a una escuela de fútbol y le digo, vea, conviértamelo en un Messi. Entonces la escuela de fútbol debe de convertir ese peladito en Messi. Él me lo decía así todo folclóricamente. Entonces, obviamente, él dijo que había un acompañamiento del SENA y un acompañamiento de Gramalote para asesorarnos en estos proyectos hasta mostrar, pues obviamente, el resultado final. Bueno, venga, yo les voy a comentar un asunto de por qué además cada momento lo estamos aprovechando al 100%. Ya a nosotros nos llegó un correo de Gramalote donde nos dijeron que les pasemos ya una lista como una ficha básica de los proyectos que consideremos tienen un estado de avance importante. Está conectado a esa, por un lado, porque yo sé que los van a empezar a revisar para obviamente sumarse al convenio que tiene Gramalote con Fondo Emprender, pero por el otro lado, para tenerlos también ya en banco de proyectos de Gramalote. Entonces, esta asesoría de hoy es muy importante y que nos envíen precisamente la información, porque nosotros tenemos que vaciar esa ficha con base en la información que ustedes tienen en la cartilla que preparó la profesora Nuri, que es con la que estamos inicialmente trabajando, pero como se van a dar cuenta, conecta con este documento del Fondo Emprender, que en principio parece un documento muy denso porque tiene la parte normativa, tiene todo como la introducción, pero luego cuando uno baja los detalles como de la guía, está muy asociado a lo que hasta ahora hemos hecho con ustedes en este taller. Perfecto, yo tenía como por exponerle estos puntos allí. De igual manera el documento ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, entonces la invitación es a que lo descarguen, a que lo lean, a que vayan pensándose y bueno, más que reestructurar es que vayan mirando de estas cartillas entonces que nos funcionan para esta aplicación determinada, pues si no buscaremos entonces los otros lineamientos para compartírselos que en este momento pues Javier y Felipe dijeron que nos los iban a enviar prontamente. Por ahora no sé si alguno de los otros participantes tenga alguna duda, alguna inquietud. Yo quisiera reiterar, Lalita, que tengamos en cuenta el tema de la generación de empleo, o sea, de que vamos a contratar 2 monitores, como decía Juan Diego ahora, unos talleristas, unos docentes, o en los otros proyectos, cuando se hablaba, por ejemplo, el tema de los dulces y eso, pues contratar de pronto una cocinera tradicional, que es la que nos va a ayudar a formalizar esas recetas, bueno, no sé, tienen que pensarlo muy bien, porque ustedes saben que este es un momento, bueno, siempre lo ha sido, pero digamos que este es un momento muy crítico a nivel social en el país por todo lo que ha pasado con la pandemia, bueno, más los paros y todo, y el gobierno está necesariamente, y eso está muy bien, interesado en que logremos generar empleo, que esas inversiones que se van a hacer le apuesten a la generación de empleo, porque ustedes saben que generar empleo es consecutivo de calidad de vida, de estabilidad, de, bueno, de desarrollo, de oportunidad y de inclusión. Eso creo pues que no lo tenemos que explicar mucho, entonces va a ser un punto clave en el momento de la evaluación de los proyectos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y obviamente en el presupuesto, claro está. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna inquietud que podamos desarrollar en esta sesión, sino para ir finalizando. Seguimos con el correo abierto, Lalita, para que sigan haciendo sus solicitudes de asesoría. Esta, como les digo, general es muy rica porque generamos un aprendizaje colectivo, conectamos puntos, pero manden sus proyectos para montar la ficha que nos está pidiendo Gramalote y continuamos con el diálogo a través del chat o a través del correo. Claro que sí. La invitación es entonces a que todos los participantes nos envíen sus dudas y sus inquietudes, si tienen la posibilidad de hacerlo explícitamente, ¿cierto? ¿Qué duda tienen en su punto? Para que así nosotros vayamos también, digamos, podamos hacer estos aportes puntuales a esas inquietudes particulares que ustedes tengan. Bueno, pues no siendo más, entonces desearles un muy feliz resto de semana. Muchísimas gracias a todos los participantes que se conectaron y que se encuentran en este momento construyendo con nosotros esos proyectos. Agradecer muchísimo, muchísimo a quien hace posible estos espacios, a Banasta,
agradecer a Clara Mónica, a Nuri Gómez, que también está por aquí acompañándonos permanentemente, a la Alcaldía de San Roque y a Gran Malud de Colombia. Siento más entonces que tengan muy feliz semana y nos vemos en un próximo encuentro. Bueno, Hasta luego, gracias muchas a todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho. Gracias. Gracias, profesora Nuri, Lalita, bueno, Aida, todos los que están conectados y seguimos muy atentos pues para avanzar en este reto que tenemos de sacar adelante estos proyectos tan maravillosos. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo para todos.